Hoy tenemos el placer de tenerla a Ana Ribeiro con nosotros. Entonces, Ana es doctora en Historia por la Universidad de Salamanca y licenciada en Historia por la Universidad de la República. Es también directora del Instituto de Historia y directora de la Cátedra Magallanes de la Universidad Católica del Uruguay. Integra el Sistema Nacional de Investigadores y el proyecto internacional Iberconceptos de Historia Conceptual Comparada Iberoamericano. Es autora de varios libros, entre ellos Los tiempos de Artigas, El caudillo y el dictador, y es profesora emérita de la Universidad Católica del Uruguay. Es también integrante del Comité Regional de América Latina y el Caribe para el programa Memoria del Mundo de la UNESCO y, como todos saben, es también la actual viceministra de Educación y Cultura de Uruguay. Así que bienvenida, Ana, muchísimas gracias por venir hoy a nuestro seminario y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo cuando conversaba con Moira y también en algún momento con Gustavo, que fue quien me cursó la invitación cuando coincidimos en Buenos Aires en una actividad de la academia, lo que pensaba resaltar era cómo se pega el salto de un mundo al otro, si las vías de comunicación son simples o siguen siendo todo lo complejo que uno se imagina apenas se lo esbozan como idea. Y bueno, ¿y qué les puedo contar a propósito después de 3 años de experiencia que llevo ya como viceministra y más de 30, casi 40 años de actividad académica? De hecho, cuando ingresé a lo que la gente llama la vida política, yo de verdad todavía del todo no siento que haya ingresado, siempre me siento un outsider, pero al aceptar un cargo de este tipo, al aceptar ingresar a las listas, durante mucho tiempo ingresé en las listas electorales con la certeza de que no salía, ayudaba a un grupo y sobre todo al líder de ese grupo con quien yo tenía una relación entrañable, que es Jorge Larrañaga, que falleció lamentablemente de manera muy prematura. Entonces yo prestaba mi nombre, ayudaba, asesoraba en cosas puntuales, pero no tenía riesgo de llegar al Senado, en donde estaban las listas en el tercer lugar. Esta vez el riesgo fue mayor y me anunciaron que podía finalmente terminar en un cargo público y así fue. Ese salto fue complejo, ya llevo 3 años, sigo sintiéndome que no sé del todo cómo funciona, o mejor dicho, sé cómo funciona, pero no quiero participar de algunas reglas porque van como en contra de mi manera de ser, no es porque sean buenas o malas, es porque son mundos distintos. Y hoy elegí contarles por qué son mundos distintos, ¿no? Entonces, yo venía del mundo académico, en donde los años de investigación centralizan absolutamente todo, la productividad se mide por los resultados, el arbitraje, la solidaridad, la, la compañía en los procesos de investigación viene dado por los pares, o sea que los pares te clasifican o descalifican, los pares te ayudan, los pares pueden escribir contigo. No te exime de una enorme soledad, porque hay soledad en el proceso de creación intelectual. Tienes a los pares, pero de manera muy puntual. Y en mi caso había elegido siempre tener la compañía de los alumnos, no solamente porque yo precisaba mantener una casa y la docencia era lo que me daba más viabilidad económica, sino porque en los alumnos encontraba el primer público, y si ellos entendían las ideas, eso venía como una respuesta y un insumo importante para mí. Tenían la frescura, la inocencia que a veces los académicos perdemos, y eso fue mi funcionamiento, ¿no? Los pares, la soledad y los alumnos, en un mundo con jerarquías siempre intelectuales, en un mundo que no idealizo y sé que tenía también sus capítulos amargos, pero muy distinto al que ingresé.
Les explico brevemente alguna cosa sobre la institucionalidad en Uruguay porque quizás les sea útil. Los ministerios están en la administración central. Son parte del Poder Ejecutivo. Hay servicios descentralizados y entes autónomos que se rigen para temas como telefonía, combustible, correo, energía eléctrica, vivienda, agua. Son empresas estatales. Quienes van a los entes autónomos, que así se llaman, tienen una connivencia entre el mundo industrial y el comercial y el Estado. Los ministerios, en cambio, están directamente dentro del Poder Ejecutivo, se reúnen de manera regular con el presidente en lo que se llaman los acuerdos presidenciales y tienen dos cargos políticos, el del ministro y el del viceministro. Son los dos cargos rotundamente políticos y luego están los cargos de particular confianza, que también son políticos, aunque en alguno de esos cargos se requeriría, eso sería lo ideal, que el cargo, además de contar con la confianza política, contara con un aval técnico específico para la persona que va a desarrollar ciertas actividades. En el Ministerio de Educación y Cultura hay 18 cargos de particular confianza, que también dependen de nosotros, y en la Administración Central del Uruguay hay 164 en total, en todos los ministerios. ¿Qué me tocó a mí hacer en el ministerio? Eso es algo que depende siempre de la decisión del ministro. Hay ministros que le dan más espacio y otros que les dan menos a sus viceministros. En mi caso, yo estoy en el Ministerio de Educación y Cultura, pero no me tocaron elementos ni participación en el tema de educación, más allá de que estamos en medio de una reforma educativa. Y no me tocaron los cargos más evidentes del mundo cultural porque hay una dirección de cultura que prácticamente los centraliza. Ustedes dirán, ¿qué hago? Bueno, pues lo que se me ha permitido e impedido que haga son algunas cosas que paso a detallarles. Yo me encargo de unas 14 comisiones. Comisión es una palabra espantosa, porque generalmente la broma entre los políticos es cuando querés que algo deje de funcionar, creas una comisión y lo anestesias. Entonces, bueno, me encargaron 14 campos anestesiados. Algunos, por suerte, gozan de buena salud y me encargo especialmente de ellos. Otros son problemáticos, otros están regidos por lo políticamente correcto, pero a veces vaciados de sinceridad por parte de quienes utilizan lo políticamente correcto, pero no están del todo convencidos. Entonces van a veces pomposamente a los actos que tienen que ver, por ejemplo, con género, porque hoy es políticamente incorrecto decir lo contrario, pero luego cuando vas a pelear los presupuestos, vas a pelear los cargos, lo que tú necesitas, allí ves que no es tan real el convencimiento como es en el momento en que se necesita la foto y demás. Otros hacen un proceso, ingresan muy varones convencidos de su superioridad, y luego van haciendo un proceso de toma de conciencia y ves que hay partes que son sinceras, aunque de pronto, café mediante, largan a viva voz un concepto que decís, caramba, hay cosas que todavía no comparte, no entiende, no practica como supuestamente se debe. En ese sentido, yo me encargo del Consejo Nacional de Género, formo parte del mismo, formo parte del Comité Nacional de Erradicación para la Explotación Sexual y Comercial de Niñez y Adolescencia, y formo parte de un consejo consultivo honorario que rige las leyes y los derechos de niños y adolescentes. Es muy complejo, con muchos integrantes, y yo lo presido un año y otro año lo preside el Ministerio de Desarrollo Social. Y fui la encargada en esta administración de gobierno de crear la unidad especializada en género. No soy una militante
feminista, no lo fui nunca, como yo digo siempre, fui mujer y ejercí mi autonomía y me hice cargo de mi familia, lo cual es la mayor de las escuelas en materia de aprendizaje de lo que significa ser mujer en este mundo. Y así que acompaño, no con un sentido militante exacerbado, no con ciertas vetas militantes exacerbadas, pero trabajo mucho ese tema. Luego, otra de las comisiones que me tocó encargarme, probablemente la que tiene más que ver con el mundo cultural, es la Comisión Nacional de Uruguay para la UNESCO, la Cominal, la Comisión Nacional. Ustedes saben que UNESCO tiene una en cada país. Eso sí me parece profundamente cultural, porque UNESCO es una usina de pensamiento cultural para el mundo, atravesada, por supuesto, por corrientes políticas importantes, y es una usina desafiante, rupturista, progresista, en cuyo seno yo sentí que estaba en el corazón del cerebro que piensa las políticas culturales para el mundo. Me refiero a cada uno de los encuentros que se realizan en París. Así que como privilegio me ha tocado encargarme de esa Comisión Nacional, me ha tocado aplicar un programa que comenzó como tal, modestamente, como un programa de Uruguay para UNESCO, y luego demostró ser tan eficaz que se ha transformado en algo permanente, que se llama Rutas UNESCO, que es la organización y el velar por los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, que son básicamente el barrio histórico de Colonia del Sacramento, el patrimonio industrial del frigorífico en Fraiventos, con todo lo que eso implica, inmigrantes, documentación, restos materiales, etc. Y la más reciente declaración patrimonial, que ha sido la iglesia de Dieste, en la iglesia de Cristo Obrero, en Estación Atlántida. Reunir estos tres lugares por medio de rutas que sean rutas de desarrollo cultural, junto con los sitios declarados patrimoniales desde el punto de vista paisajístico y de reserva natural. Tenemos biomas, tenemos geoparques, tenemos paisajes protegidos que van desde los bañados de Rocha, el Valle del Lunarejo, todos esos múltiples caminos, detectar qué lugares culturales hay en ellos, qué prácticas culturales tradicionales deben preservarse, entender el camino no necesariamente solo como una ruta, sino como un espacio de paseo y aprendizaje, señalizarlo, hacer toma de conciencia de qué significa para las localidades el impulso económico que viene junto con estos bienes culturales. Bueno, eso es una cosa que ha sido muy, muy grata para mí. Otra cosa que tiene mucho que ver con mi trabajo en este que acabo de mencionarles también, porque es trabajar en todo lo patrimonial, y yo presido la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. No soy la directora, que es el cargo de mayor actividad, sino la presidenta. Es un cargo muy honorario, pero participo por deformación profesional. Me encanta todo lo que tenga que ver con patrimonio, participo de todas las reuniones, de todas las discusiones, de cada declaratoria, de cada medida cautelar de protección a los bienes patrimoniales. Junto con esto, formo parte desde el año pasado del MOULAC, el programa Memoria del Mundo de UNESCO, en este caso para América Latina y el Caribe, y en la última reunión fui electa por 2 años, este y el próximo, vicepresidenta del MOULAC, y este es un cargo independiente del cargo que tengo como subsecretaria o viceministra, y sigue hasta el año 2026. Es un cargo directamente honorario, pero de UNESCO. Y allí también lo que hacemos desde la Comisión Nacional es ayudar a las instituciones que tienen repositorios a entender el valor de esos repositorios y a presentarlos al mundo como dignos de la protección en tanto patrimonio mundial. Documentos que pueden ser tan quemantes como los recientes de la dictadura, o pueden ser tan remotos como los coloniales y también requieren protección. Trabajar en eso, ir a las reuniones del programa MOU, participar en Japón de la última cumbre, ver cómo se preserva el papel antiguo y cómo coexiste la preservación del papel
con los programas de inteligencia artificial que permiten pueblos vivos para interpretarlas o vocalizarlas. Esos son algunos de los desafíos que vemos en el MOULAC y es una cosa que disfruto muy especialmente. Participo muy activamente de los geoparques, de un trabajo constante para preservar bienes naturales, para educar en los mismos. Tenemos uno y tenemos 2 candidatos a presentarse ante UNESCO. Estamos haciendo toda la enseñanza y la preparación para que se presenten en buena forma y puedan ser elegidos. Uno queda en La Valleja y tiene que ver con la zona de montañitas gastadas como tenemos en Uruguay, la zona serrana, que es un territorio muy, muy, muy antiguo, del Cretácico, y que por lo tanto desde el punto de vista geológico tiene un valor impresionante, y el otro queda en Cerro Largo, está cercano a la frontera, tiene también algunos accidentes naturales vinculados a serranía y sobre todo la zona híbrida culturalmente de la frontera. Así que bueno, tenemos allí bastante ilusión con que esos 2 sean aprobados en los próximos años, nunca lleva menos de una década un proceso de esos, así que es una línea de continuidad, que es una de las cosas más gratas que me encontré dentro del Estado, las líneas de continuidad, porque siempre vemos las líneas de ruptura y las famosas grietas, pero las de continuidad son importantes. Bueno, dentro de las cosas que hace la Comisión Nacional de UNESCO tenemos las escuelas vinculadas directamente con UNESCO que forman una red que se llama Red PEA, Red de Escuelas de UNESCO. Esas escuelas reciben directamente material, directivas, de lo que culturalmente UNESCO está imponiendo en el mundo. Así que son escuelas muy apegadas al trabajo con ecología, preservación ambiental, preservación del agua, lucha en contra de las inequidades, lucha en contra de todas formas de discriminación. Hay allí como un corazón ideológico muy importante que se enseña en esas escuelas. Son 116. Trabajamos con la 116 desde mi oficina. Tengo que salir rápido después de aquí, porque voy a una que queda en el Cerro de Montevideo, en donde les van a dar una charla sobre el valor de las niñas en la ciencia y el acercar las niñas en la ciencia para incentivar en clave de género la participación femenina en el mundo científico, sobre todo en las llamadas ciencias duras. La nuestra también es ciencia, pero vieron que en otro escalón. En estos proyectos que tiene UNESCO, el más importante, y se los cuento porque lo compartimos con ustedes, se llama Proyecto Bandoneón. Es un proyecto que presentó la Comisión Nacional de UNESCO en la administración política anterior. Fue aprobado como tal y tiene 3 años de duración. Estamos llegando al último y ha sido de verdad magnífico. Vamos a egresar de ese curso en donde Argentina siempre nos lleva ventaja en cuanto a cuánto hace con el tango y por el tango. Nosotros somos peores alumnos que ustedes en eso. Y en este caso hemos empardado bastante porque vamos a terminar el curso con más de 50 alumnos, niños y adolescentes, jovencitos algunos ya, que aprendieron a tocar bandoneón con un método muy facilitador, que es el método del maestro Raúl Jaurena, que apenas se aprobó el proyecto, lo festejamos con honda alegría y víctima de el terrible COVID-19 falleció el maestro en Nueva York. Fue un golpe durísimo, pero bueno, sus alumnos, un maestro radicado en Israel, dijo: yo me hago cargo, todos los demás respondieron y el proyecto ha sido llevado adelante con algunos episodios preciosos. Por ejemplo, el maestro de Tacuarembó es ciego. Y cuando llegó el manual dijimos: ¿y cómo hacemos, no? ¿Quién le lee al maestro de Tacuarembó? Y yo había ido a llevar libros a la cárcel y recordé que un recluso se me acercó y me dijo: señora, sabe que yo veo, pero sé escribir braille. Si fuera útil para algo. Fue un dato que quedó y ahí me acordé y hicimos el cruce. Y un preso que sabía música más un preso que sabía braille
tradujeron el manual del maestro Jaurena para el maestro ciego de la ciudad de Tacuarembó. Así que bueno, esas experiencias lindas que uno dice, bueno, qué privilegio. A veces me quejo de qué duro es el mundo político, pero hay días que festejo y disfruto algunas cosas y esta fue una especialmente disfrutable. Luego, y acá si están distraídos, por favor, ajustense a la silla. Yo presido la Comisión de Asuntos Ecuestres del Uruguay. Yo no monto a caballo, pero conozco los caballos y los quiero mucho. Tengo 5, a los que incluso sé vacunar, pero nunca me imaginé que por ese mínimo conocimiento yo iba a aprender tanto de caballos y que tanto tienen que ver con cultura que están dentro del ministerio. En esa comisión me senté con más de 25 personas, veterinarios, criadores de raza criolla, criadores de pura sangre de carrera, criadores de razas exóticas como los zacalteques, gente que hace pruebas de barril, gente que defiende los raíz, gente que defiende los enduros, gente que va a representar al país en una delegación olímpica a competir en Dubái, y gente que me hablaba de los ingresos impresionantes que entran al país por concepto de venta de caballos, venta de montas, venta de sangre, venta de especímenes para paseo, especímenes para deporte. Entonces allí aprendí montones, sigo aprendiendo todos los días. Encontré un grupo humano muy diverso, pero todo muy armonioso, porque todos adoran los caballos. Entonces cuando llegan a ese punto es muy fácil entender cualquier cosa, porque la clave es que les gustan. Y avanzamos mucho durante la pandemia. Los 2 años, casi 2 años de pandemia, esa comisión trabajó estupendamente y elaboramos 2 cosas de las que estoy bastante orgullosa. Una, un pasaporte único de nivel nacional, de representación nacional. Había 4 pasaportes y los extendían las federaciones, las distintas federaciones, la de caballos de carrera, la de caballos de deporte, caballos de enduro, caballos de la asociación rural. Y acá hicimos un pasaporte nacional, reconocido por la Federación Ecuestre Internacional. Ahí me fue útil algo que yo creía que no me iba a servir nunca, que era que hablo francés y portugués, entonces me pude entender con las 2 filiales más importantes, la de Brasil y luego la que está en Suiza, y pude explicarles perfectamente por qué nuestro interés y por qué queríamos extender un manto de sanidad sobre los caballos del país. Así que obtuvimos ese preciado permiso para el pasaporte internacional, lo estamos instrumentando en este momento, y estoy yo pasándoselo desde el Ministerio de Educación y Cultura, donde lo creé, a quien va a ser el responsable último del control sanitario de esos animales, que es el Ministerio de Ganadería. Así que ahí me entretuve durante 1 año y medio, casi 2, con esa tarea, y por otra parte me dediqué a mejorar el protocolo de reglamentación de la equinoterapia, que es creciente en todo el país, que ya abarca no solamente a niños con espina bífida, síndrome de Down, Asperger y demás, sino que abarca también, y también agárrense si no lo saben, divorciadas tristes que encontraron en la equinoterapia una solución a su malestar puntual, coyuntural. Y la equinoterapia crece y se multiplica y hay que regularla, porque se habla de salud humana, pero también de salud y bienestar animal. Así que bueno, en esa comisión trabajé muchísimo. Luego me encargo de la Comisión de Pensiones Graciables, en donde me embarga cierto malestar, porque por ley ha sido más fácil otorgarle pensiones graciables a los exjugadores de fútbol, alcanza con que demuestren que participaron de un campeonato en el cual Uruguay tuvo representación, y si salieron campeones, aunque no hayan entrado a la cancha, aunque hayan estado en el banco de suplentes, es rapidísimo el proceso. En cambio, cuando alguien compuso canciones y se subió a los escenarios durante 40 años, tengo que pedir un informe
tengo que lidiar con que a veces la gente del presente ignora los valores del pasado. Entonces ahí trabajo muy en contrasentido de algunos principios básicos, y lo que percibo es el desamparo del mundo cultural. Ahora, por suerte, hay cooperativas que han permitido la regularización del trabajo artístico, pero en general en el pasado lo que yo veo en esta comisión es el desamparo de los artistas sin posibilidad para jubilarse, y todavía con cierta ironía de quien mira y dice, pero nunca trabajó siempre, tocaba la guitarra, tocaba el piano, creó tal canción inolvidable. Bueno, en eso estoy, trabajando con las pensiones graciables. Luego me presido la Comisión de Clásicos Uruguayos. Esta es una publicación que tiene que ver exactamente con mi trabajo, porque es la que llevó a cabo durante más de 40 años el Archivo Artigas, que es nuestro fondo documental édito más rico. Y desde allí sale también una colección paralela, que es la de los libros que reciben el título de clásicos y por lo tanto preservables para el Uruguay. Se hace una edición popular, accesible, en muchos casos se distribuye gratuitamente en todas las bibliotecas, de aquellos libros que se entienden que marcan la cultura del país. Esta comisión la integro junto con el director de la Biblioteca Nacional, el director del Archivo General de la Nación y el director del Museo Histórico Nacional. Esa patota es maravillosa y nos divertimos mucho, somos todos historiadores, escritores, y eso es una de las actividades junto con la Comisión Nacional de UNESCO que siento más netamente cultural y disfrutable. Como yo entiendo que los archivos son tan importantes, he tomado medidas, aprovechando mi cargo, en algunos que estaban bastante desprotegidos. El Archivo General de la Imagen y la Palabra, un archivo de fotografía y de sonido, que pertenece al SODRE, y que estaba en pésimas condiciones. Bueno, lo mejoramos mucho, lo cambiamos de lugar, pusimos una archivóloga experta, se abrió una biblioteca de consulta, se abrió una sala de exposiciones para los materiales. Ese Archivo de la Imagen y la Palabra nos ha llenado de orgullo, a ANIP, y está funcionando con éxito. Precisa dinero, todo en el Estado precisa dinero, siempre nos quejamos, siempre estamos cortos de fondos, pero está infinitamente mejorado. El otro infinitamente mejorado era el archivo musical de Lauro Ayestarán, que estaba en una casa-habitación, 2 pequeños apartamentos en Pocitos. Los investigadores no se quejaban, tenían autonomía y sentían que estaban haciendo investigación, pero cuando yo los fui a visitar me produjo espanto. Digo, no están en un ámbito académico, la vecina de al lado pasea el perro y barre la vereda, precisan un ámbito académico para funcionar en un archivo que atesora nada menos que todos los elementos materiales y sonoros del pasado musical del país. Así que bueno, allí hicimos una operativa grande que también nos ocupó toda la pandemia, y aprovechamos la pandemia para trabajar en estas cosas que podían hacerse de manera virtual mientras lentamente avanzaban las reformas edilicias. Los sacamos de esos 2 apartamentos y los llevamos a la Biblioteca Nacional. Los cambiamos porque dependían del Archivo General de la Nación y los llevamos para allí, en donde se les hicieron instalaciones magníficas, nuevas, tienen capacidad para almacenar todos los archivos que quieran. En el otro ya no podían recibir porque el apartamento les quedó chico, y están en un ámbito de investigación. Los investigadores tienen la propia Biblioteca Nacional a la vuelta del pasillo en donde están, tienen el equipo de investigadores de la Biblioteca Nacional para trabajar. O sea, eso fue un lindo cambio. Y el tercer lindo cambio fue el Museo del Carnaval. El Museo del Carnaval en este país el carnaval se asocia siempre con la izquierda y con Montevideo, y las profecías eran que al subir un gobierno de un partido tradicional, de una coalición de partidos tradicionales como nosotros
somos, el carnaval iba poco menos que a morir, no lo iban a apoyar, etc. Entonces, creo que con este museo marcamos todo lo contrario, porque mi único asesor, tengo uno solo, pero vale por 20, es un amigo personal, además de un hombre con enormes capacidades, fue durante 20 años jurado de carnaval. Entonces, todo su conocimiento del mundo del carnaval lo utilizamos para que rehiciera ese museo, que era un enorme galpón, al lado del mercado del puerto. Todos los argentinos conocen el mercado del puerto. Este está al lado, un enorme galpón. Y lo mejoramos, que de verdad está irreconocible. Entonces incorporamos al carnaval del interior, que es distinto, que nos mandaron sus trajes, por ejemplo, el carnaval de Artigas, que es tan colorido, tan abrasilerado, bueno, mandó sus trajes para la muestra. Hicimos una muestra de trajes que es ampliamente disfrutable, reeditamos las tradiciones vinculadas con el candombe y por sobre todas las cosas mejoramos una cátedra UNESCO de carnaval que funcionaba dentro del museo, que tenía una especie de entrepiso muy lamentable, y le hicimos techo nuevo, archivos nuevos, e incluso concursaron y ganaron un fondo de UNESCO para alimentar el trabajo de los investigadores. Entonces tenemos algo muy popular como el carnaval, pero tan elevado al nivel académico, que tiene una cátedra UNESCO y trabajos de envergadura, que los había iniciado en la gestión anterior Milita Alfaro, una gran historiadora en nuestro país. Y llego al final, porque quiero respetar el tiempo, diciéndoles, si paso en limpio todas estas cosas que hago y mi experiencia de 3 años, les diría, mi secretario fue secretario político antes, con larga y desencantada experiencia. Entonces, me agarró en estado puro, con esa inocencia con la que alguien del mundo académico llega al mundo político, por lo menos en mi caso, y me dijo, primer regla que tenés que aprender, en el mundo político hay 2 verbos, cobrar y pagar. Explícamelo. Bueno, si haces algo, anótalo y un día lo cobras. Y si te hacen un favor, pagá. Los 3 años me enseñaron que la primera lección fue magistral. Es así. Después que uno maneja el cobrar y pagar, establece el cerno del mundo político, que es un mundo vinculado a un poder absolutamente relacional. Entonces, cuando te relacionás en el mundo político, conseguís cosas por esa vía rápida, que es la del cobrar y pagar, independientemente del caudal ideológico, muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Luego aprendí que el aparato burocrático estatal de Uruguay es más inmenso y más pesado de lo que yo creía, y ya me quejaba bastante antes de ingresar a este mundo. El empleado público es un empleado muy particular. Llueven sobre él todas las críticas del país. Desidia, aprovechamiento de todos los beneficios. Algo de eso hay, pero también me encontré con ejemplos maravillosos. Son de verdad los que hacen posible lo que hace a la democracia, que es la continuidad. Porque el staff político cambia, pero el funcionario queda. Queda el que entró por maniobra política y queda el que entró por maniobra política de hace 10 o 20 gestiones atrás, las recuerda todas y está más comprometido con el cargo y con el ministerio en el que está que con aquel pasado político que lo llevó a obtener el cargo. Y hay que lidiar con todas esas capas de significación y complejidad. Luego, hay que aprender a las frustraciones, a las esperas. Yo venía del mundo privado, siempre trabajé en una universidad privada, 30 años en la Universidad Católica del Uruguay. Entonces, estaba acostumbrada a la ejecutividad, a la eficacia, a la productividad, y a que se me midiera por ella, ¿no? Y aquí lo que vi
hay que aprender a esperar, hay que aprender a lidiar con la lentitud, hay que entender la complejidad del Estado en paralelo a la complejidad relacional del poder. Y en aras de eso aprendí otra gran verdad, y es que nosotros decimos que somos unitarios, que ustedes son federales, y en realidad nosotros somos profundamente federales también, porque el gobierno central lo intenta todo, y siempre se habla de descentralizar, y también es cierto, es necesario descentralizar, porque Montevideo concentra demasiada institución y con ella demasiado privilegio, pero cada intendente es un señor feudal. Y en tanto eso, las reglas de ejecutividad directa, las posibilidades de ejecución directa y de voluntad casi absoluta en el ejercicio del poder que tiene un intendente, no lo tiene siquiera a veces el presidente de la República. Entonces, entender ese funcionamiento entre lo federal y unitario me ha sido fundamental, porque cada vez que visito el interior, las quejas vienen en clave unitaria. Ah, ustedes nos tienen que dar tal cosa. Pero cuando damos, ahí viene pero esto es demasiado centralización y nosotros reclamamos nuestra autonomía. Es un juego bastante perverso, hay que saber jugarlo. Quizás fui demasiado desencantada y quiero decirles una palabra profundamente optimista que aprendí. En esa complejidad hay una razón de ser, no sé si pensada desde el principio en esta creación compleja a lo largo del tiempo y laminada que ha sido el Estado uruguayo y con él la democracia, y es que yo no sé si lo pensaron así, pero sé que el resultado es este. El sistema uruguayo es garantista. Entre ese ir de oficina en oficina y de reclamar este sello y aquella autorización y de pasar por la vigilancia del escribano del caso y luego ir al auditor del Estado, parece que todos hubieran sido generados por el enemigo, nos enloquecen pidiendo boletas que prueben esto y que prueben lo aquello. Cuando uno termina de rezongar, dice, bien, demoró 3 meses lo que en el ámbito privado me hubiera llevado una semana, pero tiene todos los sellos que tiene que tener, lo vieron todos los que le tienen que ver, y podrá haber irregularidades, siempre hay quien se las ingenia, pero en general el sistema es garantista y tiene oídos. Hay formas para hacerse oír y hay formas para llegar, los famosos intersticios del Estado que tienen que estar y están al servicio de la gente más común y corriente y de sus problemas. A mí me llegan cartas manuscritas de personas ancianas que ni siquiera saben llegar a un ordenador y las escucho, las contesto y como a mí a todos los demás. Y eso es una cosa positiva en 3 años que han sido difíciles. Me costó desprenderme del mundo académico. De hecho, creo que no lo he hecho y a él quisiera volver. Pero voy a terminar mi gestión, si es que no me piden que me vaya antes, porque ya ahora lo entiendo como una tarea honorable a la que tengo que honrar con eficacia. Terminé. Bueno, no sé. muchísimas gracias, Ana. Bueno, ahora viene la sección de hacer preguntas, así que ¿alguien quiere empezar? Bueno, si no, voy a empezar yo, ¿sí? Si alguien levanta la mano, me avisa. Yo lo que me pareció interesante, si me podés explicar un poco más esto de las distintas capas, ¿no? de grupos políticos que entran en un ministerio público, una institución o una agencia pública en Uruguay, ¿no? Entonces, me interesa esa dinámica, si puedes contar simplemente un poco más de
cómo son los problemas, cuáles son las tensiones del funcionamiento a los que vos te tenés que enfrentar, ¿no? Bien, tú entras al Estado a veces por concurso. Claro, el Estado tiene tantos funcionarios que tú colocas por confianza política las capas más altas. Pero luego las otras te vas perdiendo o vas dependiendo de líderes locales. Es parte del cobrar y pagar. Si alguien te aseguró tantos votos o tiene tal lista, luego reclama tales lugares. Esa es una negociación a la que por suerte nunca vi, pero sé que esa puerta cerrada es terrible. La tienen todos los partidos y todas las gestiones. Entonces se reparten cargos, pero claro, el Estado funciona en base a un montón de gente que no son exactamente cargos políticos muy relevantes. Esa cantidad de funcionarios durante muchos años entraron por la vía de los clubes políticos y demás. Luego hubo muchas voces de reclamo de una reforma a nivel de Estado que sacara tanto funcionario que parecía que no era necesario. Entonces se lo han propuesto los distintos partidos, se lo propuso el Frente Amplio en su momento, Tabaré Vázquez habló de la madre de todas las reformas que haría temblar las raíces de los árboles, Jorge Valle hizo otro tanto, un intento de sanear y limpiar el funcionariado público. Nosotros entramos con una orden presidencial de cargo que se va, cargo que no se repone. Pero ahora ya estamos en un problema de necesidad de cargos nuevos, porque se ha jubilado mucha gente, por ejemplo. Entonces, tenés gente de distintos orígenes y de distintos momentos políticos. Y tenés gente que entró de portero en un lugar y que de pronto hoy ya aprendió todo y comanda una unidad. Hizo todo su aprendizaje. Hay un aprendizaje impresionante en eso de ser funcionario público. El Estado hace cursos de capacitación de manera permanente. Eso también hay que saberlo. Y en el Parlamento funciona una escuela de preparación política, ¿no? Legislativa, para los cargos de mayor desempeño político. Todo eso funciona y está bien que así sea. Ahora, cuando tú llegas, tenés que proveer tu trabajo. Entonces, yo tengo un equipo de 5 personas. Son de mi extrema confianza. Pero tengo 2 secretarias que estaban antes. Yo no pregunté quién las colocó, si entraron por concurso, si entraron por cuota política. No sé qué votan, no quise saber. Hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Se incorporaron muy bien con mi equipo. Tenemos desde una jornada pasar el día en mi chacra en el campo a festejar los cumpleaños juntos y organizar el trabajo una vez a la semana. Funciona bien. No todos los lugares ha funcionado así. Entonces, a veces te queda un funcionario que sabes que está todo el tiempo poniéndote un palo en la rueda. Te pongo el último ejemplo y termino la respuesta. Como yo encontraba que no hacía suficientes cosas interesantes, porque soy muy trabajólica, el Banco de la República en determinado momento me comentó que el Museo del Gaucho y la Moneda iba a ser desalojado porque había que restaurar todo el edificio y estaba en cajas guardado en el banco. Entonces yo le comenté al director si no le parecía pertinente montarlo en el hall central, que es el edificio número 2 después del Palacio Legislativo, en esplendidez arquitectónica, y que era una pena tener ese edificio vacío. Me lo aceptaron y hace 2 años y medio que estoy peleando con todo tipo de dificultad. Los directores, cuota política, que querían saber si era viable embarcarse en un proyecto de tal dimensión. Luego, dentro del banco, funcionarios de clara identificación política que te buscan todo problema porque no quieren que salga el proyecto. Algunos no quieren que salga porque sueñan con tener en medio del edificio neoclásico más precioso que te imagines, unas oficinas acristaladas en el medio que son un mamarracho arquitectónico. Otros porque no quieren que hagan ninguna cosa exitosa porque su corazón político está en otro partido. Y ahí ves las dificultades, ¿no?
Entonces, hemos tenido ya aprobado el proyecto, ahora ya está, ya tenemos arquitectos, estamos haciendo las compras tecnológicas, porque aspiro a que sea un museo muy moderno, que hable de un tema tan antiguo y tradicional. En una de esas reuniones ya todo aprobado, todos los directores convencidos, lo cual, reitero, me llevó 2 años de trabajo para convencerlos que valía la aventura. Y alguien levanta la mano y dice, pero yo no voy a hacer los 2 baños que requiere la Comisión de Ciudad Vieja, que es la que vela por el patrimonio arquitectónico, yo no voy a hacer los 2 baños, en tanto yo no esté seguro que este proyecto salga. Tuvo que salir el vicepresidente del banco a decir, el proyecto está aprobado, ¿usted no se enteró? Entonces, ese tipo de cosas es donde ves las tensiones. Pero en general yo te diría, la Dirección Nacional de Cultura está llena de gente de la administración anterior, porque todo depende de cómo manejas el tema políticamente, y está trabajando. Claro, hay gente de los partidos tradicionales que dicen no han colocado lo suficiente a gente de la nuestra, están trabajando de manera virtuosa, pero eso no es estratégicamente viable, deberíamos colocar más gente, porque estamos hablando de funcionarios públicos sobre los cuales recae lo que se llama mandos medios. Ellos pueden enlentecer el trabajo estatal o no. Entonces, es una cosa de filigrana política. No sé si te contesté, Moira. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Elena. ¿Qué tal? Buen día. Espero que me escuchen bien. Buen día, Ana. Te agradezco la charla, la verdad muy interesante para entender el funcionamiento del Estado uruguayo, porque uno lo ve, digamos, de grandes rasgos, pero estás contando, digamos, los entretelones del funcionamiento de ese Estado. Yo tengo una pregunta sobre eso, después tengo alguna otra más, pero el tema me llama mucho la atención lo que llaman ustedes estos funcionarios de particular confianza. Entiendo que estos funcionarios se van con ustedes cuando termina la gestión. Sí, sí, terminantemente. Y el número reducido, digamos, si lo comparamos con Argentina, que son varios miles y no conocemos cuántos son, creo que, digamos, llegamos a las 5 o 6 cifras si nos descuidamos en este punto, y en general se hacen capas geológicas, decimos nosotros acá. Y sí, se convierten en verdaderas trabas del funcionamiento del Estado cuando hubiera cambio de gestión, lo hemos experimentado eso ya. Y el otro tema que particularmente me interesa es este tema de los archivos. Es decir, comentaste, bueno, el tema de, bueno, la acción sobre varios archivos que entiendo que estaban en la actividad privada y ustedes le han dado una cobertura dentro del Estado, digamos, y dentro de lo que sería el ámbito de la cultura. No, Elena, eran de actividad pública. Ah. Todos eran de actividad pública. El del carnaval es el más raro porque es coadministrado entre la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura, entonces, pero todos eran de actividad pública. Con los privados, no. Nos llegan a veces archivos que se donan, pero son archivos pequeños que se donan para los archivos públicos. Son todos archivos públicos los que yo mencioné. Perfecto. La tercera sería entonces eso. Esos archivos privados, en particular, uno de los archivos que están dando vuelta y que por lo menos acá cuesta, no tenemos claro cómo manejarlos, son los archivos de empresa, de pequeñas. Las grandes empresas tienen un manejo, pero las chicas, las pequeñas empresas o archivos particulares, es un tema más complejo ese. ¿Ustedes tienen algún plan con ese tipo de archivos? Nosotros tenemos una comisión que funciona en el Archivo General de la Nación, que es la que rige todos los procesos de preservación y eliminación de papelería estatal. Entonces, si tú vas a destruir algo, tenés que ir a esa comisión y te tienen que decir si podés o no podés, si está duplicado, si podés, si no, no, cuáles son las secuencias documentales que tenés, por ejemplo.
Entonces, regimos sobre fiscalía y distintos organismos estatales. Entonces, lo que es siempre discutible y problemático es cuando algo deja de ser operativo, pero vale como material histórico. Por ejemplo, Fiscalía General de la Nación, claro, yo soy historiadora y todo el mundo lo sabe, entonces me hacen esas consultas que van más allá de mi cargo. Fiscalía General de la Nación me trajo 12 cajas de cartón, pero gigantescas, repletas de registros de fiscalía que están, me decían ellos, desactivados. Esto es, año 30, año 29, año 45, año 60, ya no están para la consulta de fiscalía, ya no hay expedientes vivos abiertos. Pero claro, yo empecé a mirarlo y dije, pero esto tiene un valor histórico impresionante. Discusiones, miren, una sobre Malvinas, discusiones sobre Malvinas, sobre si pueden o no pueden llevar esto, traer lo otro, usar el puerto, usar todo lo que te imagines, casos criminales. Entonces, digo, esto tiene valor histórico, esto tiene que ir al Archivo General de la Nación. Pero esas decisiones las tomamos siempre por medio de esa comisión que vela documentalmente por qué se preserva y qué no. Porque lo que nos pasa es que terminar llenando de papeles lugares que ya nadie sabe para qué sirven, pero no se pueden romper, están en una situación espantosa. Yo me encontré con el archivo judicial de amplia consulta para los historiadores, donde están los archivos de todos los departamentos del interior del país, con 3.000 metros de techo que se llovía casi como afuera, y los documentos tapados con nylon. La anterior directora del Archivo General de la Nación, que estuvo 15 años, tanto como estuvo el Frente Amplio del gobierno, dejó botado el techo con una cifra importante. Y me lo dijo, Ana, por favor, defende este techo, porque se están mojando los documentos, si no. Llegamos al gobierno y a los 15 días está ya el primer muerto por COVID. Entonces, todos los recursos del país iban para eso, y estaba bien. Ahí yo temblé por mi techo, dije, ¿a quién le va a importar el techo del archivo? Acá hay tantos miles de dólares, van a ir. Entonces, llamé a Alicia Casas de Barrán, nada menos que la viuda del historiador Barrán. Dije, Alicia, voy a hacer tal cosa. No te asustes, no va a ser en contra tuyo. Yo voy a preservar tu buen nombre. Llamé al director actual del archivo y le dije lo mismo. Y salí a la prensa y mostré el horror. Los documentos con nylon por arriba, los agujeros en el techo. Nadie me tocó el dinero. Claro, en la nota que di, le pedí a la periodista, la condición es que pongas, Alicia Casas de Barrán dejó los recursos votados para que esto se solucione. Me encantaría, pero sería mostrarte cómo está ahora ese archivo, ¿no? Todavía no pudimos poner todo en su lugar, pero se le hizo eléctrica nueva, se pintó. Entonces, está maravilloso y son, insisto, 3.000 metros, ¿no? Tiene una enorme capacidad. Bueno, ahí había documentos amontonados con sentido y con criterio, pero hay otros lugares en donde llegás y te dicen, ahí no sabemos lo que hay. Se perdió el control de algunos, ¿no? Me encontré con 1 o 2 archivos. Ahora están todos bastante ordenados. Sigue siempre faltando dinero. Siempre precisamos más. Para la cultura el dinero nunca sale fácil, es real. Cuesta. No se le ve a veces una utilidad inmediata y sobre todo rara vez provoca votos espontáneos y entusiastas. Entonces eso incide mucho. Pero por suerte siempre tenemos en los cargos de confianza y en los cargos ministeriales a lo largo del tiempo personas con mucha cultura y apego a la cultura que en todas las administraciones han sabido defender y mantener la continuidad. Bueno, muchísimas gracias, Ana, entonces. Te liberamos. Sí. Y gracias otra vez por estar en nuestra reunión. Gracias a ustedes. Miren que quien les ha hablado es una persona que de 7 días a la semana, 2 o 3 me levantaba con la idea de que no sirvo para esto y capaz que me tengo que ir. Pero a esta altura ya pasé la barrera de la duda
Y ahora lo que me queda es, voy a tratar de hacerlo bien, sabiendo que va a llegar algún momento como este, en que alguien como Horacio pregunte por cosas de las que no tengo control. Y bueno, nadie lo tiene, ni siquiera el presidente, de todas las cosas. Es parte del Estado garantista, el no tener nunca el control total. Entonces yo no lo tengo de esto y me pesa, pero a veces tengo que decir, bueno, capaz que acá hay algo que yo querría que fuera distinto, pero estoy pudiendo hacer esto otro, me quedo con esto otro. Estoy embarcada en eso y por supuesto planificando ya mis futuros libros y mi retorno al mundo anterior o a lo que quede de él en mi existencia, pero sobre todo el mundo del saber, la investigación y los libros. Y ahí me conozco más y me tengo más fe, la verdad.